A continuación, escucharemos las palabras de bienvenida del señor Manuel Ventura Robles, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy buenos días. Doctor William Soto, embajador mundial de la Embajada de Activistas por la Paz. Doctor José Manuel Arroyo, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Señor Gilbert Armijo Sancho, presidente de la Sala Constitucional. Señor Eduardo Trejos Lali, viceministro del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica. Señor Salomón Fackler, sobreviviente del Holocausto. También me complace saludar al doctor Camilo Montoya Reyes, procurador, delegado del Tribunal Superior de Bogotá, Colombia, al señor Ricardo Martínez, oficial nacional de educación de la UNESCO, y a la licenciada Gabriela Lara, directora general de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. Recordando el Holocausto, se previene la atrocidad genocida. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano judicial autónomo e independiente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, cumple funciones judiciales, contenciosas y consultivas. Judiciales en cuanto administra justicia y consultivas en el marco de la apropiada interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Sin embargo, como los jueces no solo interpretan y aplican la ley, sino también explican el derecho, la Corte Interamericana prohija los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. En este sentido funcional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos rinde tributo a la verdad procesal y al derecho correlativo a la memoria. A la verdad procesal como el esclarecimiento de lo sucedido y presupuesto para administrar justicia, y a la memoria participando en los actos conmemorativos de la barbarie genocida como el que hoy nos convoca. En asocio con la Embajada Mundial de Activistas por la Paz y en acatamiento de las directrices trazadas por la Organización de las Naciones Unidas, honrar la memoria de las víctimas del Holocausto o la Shoah, genocidio en el que en forma sistemática y premeditada fueron asesinados más de 6 millones de judíos, sin contar a las restantes víctimas como opositores políticos de judíos, homosexuales, gitanos romaníes, testigos de Jehová, limitados físicos y enfermos mentales. Al honrar la memoria de las víctimas del Holocausto, como es deber de todos los estados y organismos oficiales, incluidos los que administramos justicia, además de preservar el derecho a la verdad y a la memoria, se entroniza el principio pro persona, imbuido del respeto a la dignidad humana, principio fundante del Estado de Derecho y fundamento de los derechos humanos. Al honrar la memoria de las víctimas del Holocausto y de todo genocidio, se recuerda la barbarie, a pesar de lo incómodo y doloroso que ello pueda resultar para los sobrevivientes y sus familiares, como una forma de ratificar lo sucedido y combatir los intentos negacionistas de quienes, sin apego al método científico, contrariando la abundante evidencia documental y desfigurando la verdad histórica, pretende negar lo evidente. El holocausto perpetrado por el régimen nazi
en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Según la Organización de las Naciones Unidas, el Holocausto es el modelo o paradigma del acto genocida. Como modelo debe ser estudiado y recordado. Hoy estamos recordando la barbarie perpetrada durante la Segunda Guerra Mundial, destacando de la misma que su comisión se logró gracias al olvido de la atrocidad precedente de la que fuera víctima el pueblo armenio. Destaco en estas líneas y en este momento de conmemoración del sufrimiento de un pueblo indefenso que el olvido de la atrocidad se convierte en nefasto aliciente para su reiteración. Por ello, ningún Estado, ningún organismo oficial o privado, ninguna persona natural o jurídica puede permitir que la indiferencia y el olvido erosionen la memoria o que intereses discriminatorios perviertan la verdad, porque con esa negligencia social se acicatean los ánimos de quienes insisten en imponer mediante el odio y la violencia sus ideologías radicales y excluyentes, su intolerancia con quien piense diferente. Al honrar la memoria de las víctimas, destacando la magnitud de la antijuridicidad del Holocausto, se individualizan las características de esa atrocidad genocida y con ello se evidencian las manifestaciones de intolerancia, odio y discriminación con las que comenzó el exterminio fallido de todo un pueblo cuyo único pecado era pensar y profesar una religión diferente u ocupar posiciones distinguidas, obtenidas como fruto del trabajo forzado. Por ello es fundamental la prevención del genocidio y de todo grave atentado contra los derechos humanos. No se trata solo de aceptar las diferencias, tampoco de simplemente tolerar al otro. Si de prevenir la atrocidad genocida se trata, lo importante es respetar al otro, respetar su diferente forma de ser y de pensar. Cuando se tolera, se inhiben los factores discriminatorios, lo cual constituye un fundamental aporte para las pacíficas relaciones intersubjetivas y la interacción armónica de los ciudadanos y los estados. Sin embargo, cuando se respeta, se reconoce la legitimidad de la singularidad del pensamiento ajeno, se preserva de forma proactiva la identidad del otro. Las sociedades deben avanzar al sendero existente entre tolerar y respetar. Debemos acortar esas distancias que surgen de discursos discriminatorios para respetar las diferencias, reconociendo el derecho a la dignidad y a la libertad de expresión, a la libertad de culto y de pensamiento a todo ser humano, incluido el diferente. A todas estas reflexiones nos convoca la conmemoración del Holocausto. Con estas reflexiones se evidencia la actualidad de las enseñanzas de tal acto atroz. Si bien han pasado 70 años desde la perpetración de ese genocidio, la memoria de la sociedad actual debe permanecer intacta y la memoria permanecerá intacta en la medida en que preservemos la verdad. Y la verdad la preservamos cuando se aclaran los hechos, combatiendo con evidencia documental todo embate negacionista. De ahí la importancia de recordar hasta dónde llegó la irracionalidad del hombre, la ambición de quienes al amparo de una pseudo jerarquía racial pretendieron conquistar el supuesto espacio vital, eliminando a personas indefensas e inocentes ante un mundo que escogió ser espectador de la barbarie. Muchas gracias.